se ha hablado del modelo tradicional. 2, se ha hablado del modelo conductista. 3, se ha hablado del modelo experiencial. 4, se ha hablado del modelo cognoscitivista. Y 5, se ha hablado del modelo constructivista. A modo de provocar su participación, ¿qué será de este primer modelo del tradicional? Se le ha dicho tradicional porque es el que ha empezado, digamos, como un modelo a aplicarse en todos los sistemas educativos y con el tiempo se ha ido quedando, ¿no? Hasta que han aparecido otros y eso ha quedado como algo tradicional. ¿Qué tanto de ese modelo tradicional estará vigente o ya lo habremos abandonado? ¿Qué dicen, colegas? A ver. Licenciado, buenas Adelante. noches. Uno de los aspectos que todavía se mantiene, bueno, hasta el tiempo que yo estaba en la universidad todavía era de que el método en este caso, de cómo evaluarte, ese era el examen, era cuantitativo. Y aún todavía se está manejando ese método. Y como dicen ahora, los nuevos modelos que están apareciendo, como decía el modelo constructivista, su Ujú. modo de evaluación ya debe ser cualitativo y no así cuantitativo. Entonces creo que eso todavía sigue en los colegios, también en las universidades. Bueno, es algo que todavía seguimos arrastrando hasta ahora ese modelo tradicional. Muy bien. ¿Qué dicen los demás, colegas? ¿Qué tanto habrá de los 5 modelos? Miren, nos han hablado de 5 modelos en el video. La colega acaba de decirnos que todavía estamos en el tradicional. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuánto habremos avanzado? ¿Mm? Bueno, compartiendo un poco la experiencia cuando uno estaba todavía en la universidad, efectivamente seguíamos con ese modelo, con excepciones de algunas materias. En mi caso, estudié bioquímica, tenemos una materia que era biología molecular, donde en realidad la única forma de aprobación de la materia era la obtención o la extracción del ADN de un microorganismo, que si no lo extraíamos directamente era plazo, sin repechaje, sin nada, ¿no? Entonces, todos los 4 meses y medio que se pasaba era la preparación de los materiales y demás. Entonces, ahí más o menos sería que es más de forma experimental. O sea, el último modelo que se hizo mención, ¿no? Que hace referencia a la experiencia de desarrollar una actividad para el aprendizaje. Exacto. Después, por las demás materias, sí, efectivamente, el método tradicional, ¿no? Así es, así es. A ver, alguien nos ha escrito, voy a ponerlo en una mejor pantalla. Dice, Osvaldo nos escribe, está vigente sobre todo en escuelas y colegios. Todo tiene que ser aprendido de memoria. Mis primeros cursos en la U eran igual, aprendiendo de memoria. Yo he pasado por cosas iguales y quizá, miren, hasta en mi época en colegio, la tabla de multiplicar era una fila al estilo cuartel y el profesor tenía algo así, le decía San Román, un plástico ahí, empiece, ¿no? Y 2 por 1, 2, y en una te equivocaba y uno estaba así con la mano así, así había que cantar. Te equivocabas y ¡paf! ¿No? Y entonces a la fila, a la cola otra vez. El estudiante que no se equivocaba se iba a sentar. Entonces, así era, por ejemplo, muchos tal vez, no sé si pasaron por cosas como esas, pero sí, hasta pasa en la universidad, ¿no es cierto? En la universidad igual es que usted no ha dicho lo que dice el libro, es que usted no escribió como hemos copiado en el pizarrón, es que usted se ha tomado la libertad de decir 2 cosas de más, y entonces puntos menos, ¿no? Me acuerdo de una asignatura en la universidad, y a mí me tocó estudiar trabajando. Entonces, como estudiaba trabajando, la suerte mía es que trabajaba en lo que yo estudiaba, así que tenía ciertas ventajas, digamos, de experiencias y ciertos materiales en el trabajo.
y casi no iba, o sea, llegaba tarde y cosas como esas. Lleva una asignatura que era de 2 de la tarde a 4. Era una locura llegar para mí porque a veces no iba y un día y éramos dos en realidad y pedimos la posibilidad de dar el examen final. Entonces el docente nos dice, está bien, su única y última oportunidad. Dan bien este examen y ya pues, depende, si se aplaza, no me rueguen así. Hemos ido al examen y en el examen eran cosas que nosotros a diario lo hacíamos. Entonces nos ha parecido tan sencillo que nuestros demás compañeros estaban partiendo la cabeza por empezar el examen, cuando nosotros a los 5, pónganle 10 minutos o 15 ya teníamos todo hecho. Y nos daba un poco de temor e inseguridad de decirle ya hemos terminado, ¿no? Hasta que nos hemos animado a la media hora, decirle ya terminamos. Él vino y dijo, seguro, pero al primer error y otra vez la amenaza. Y él revisó, comprobó, verificó y dijo, está bien. Entonces, él dijo antes, la nota que se saquen de este examen es la nota del semestre. Pero cuando vio que nosotros habíamos hecho tan rápido y todo bien, él nos dijo, no, pero ustedes no han venido, ustedes no han estado en clases, sus compañeros han venido, se han sacrificado y nos ha puesto la nota mínima. Entonces, ¿esto por qué sucede? Porque esta condición del modelo, ¿no es cierto? ¿Por qué el docente en la universidad tiene la culpa de haber aplicado ese modelo? En un sentido, no, porque él simplemente está traduciendo y está reproduciendo aquel modelo educativo sobre el cual él fue formado en la escuela, en el colegio y en la misma universidad. Entonces, lo único que hace es reproducir lo que él ha aprendido, ¿no es cierto? Es lo que dice el control C, control V. Entonces, él ha copiado algo del profesor, ha aprendido hasta los modales de los profesores y ha ido reproduciendo eso a lo largo de su vida y cuando le ha tocado dar clases ha hecho exactamente lo mismo. Entonces, hoy en día, estos cursos de formación docente tienen el propósito de superar estas barreras que no representen eso que alguna vez hemos dicho. El docente no tiene por qué poner su emoción por delante de su asignatura. El docente no tiene por qué poner sus gustos personales por delante de la asignatura. ¿Y eso por qué? ¿Cómo se puede superar con los otros modelos educativos? ¿Qué dicen ustedes, colegas? Los demás, a ver, o si quieren volver a hablar, no hay problema. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, colega. Eh, yo quisiera hacerle algunas consultas. Mire, más allá de ir criticando, porque en varios lugares yo he escuchado criticar al sistema educativo y bueno, es algo que no se termina, ¿no? Y nunca se va a terminar, creo. Sí. Siempre vamos a ir criticando a los sistemas o si no, a los modelos educativos. Más allá de ellos, yo quisiera preguntarles, digamos, conocemos, a manera teórica, conocemos que existen países que del primer mundo donde hay un sistema educativo mucho más avanzado, mucho más desarrollado y hasta hay un ranking de, digamos, países donde la educación es de primera línea. En ese marco, yo, digamos, habría tratado de averiguar sobre esos países, cómo era más o menos su evaluación. Uh-huh. No yendo muy lejos entre los países, digamos, asiáticos, la evaluación continúa, la evaluación numérica continúa. No es así que el docente no evalúa o evalúa, pero no de manera numérica, o si no, el docente es un compañero. No me parece que utilizan ese tipo de sistemas o de metodologías de enseñanza. Entonces yo pienso que no sería tanto criticar, sino que ver cómo se mejora o en qué aspectos podemos mejorar. Eso por qué no podríamos analizar, licenciado. Y
Y bueno, tal vez comparando un poquito qué sistemas se utilizan de mejor manera, ¿no? Correcto. Tiene usted razón. En la segunda parte de nuestro análisis tenemos que entrar a eso. En este momento, como dicen, pues criticar sí, pero es mejor pensar que hay que reflexionar sobre los modelos. Es decir, la realidad, como hemos empezado a ver, la realidad es que hay algo que está sucediendo y nosotros tenemos que aprender a identificarlo, reflexionar sobre eso y acto seguido plantear las posibilidades sobre las cuales nosotros hoy en día podemos encaminarnos. Sobre esta segunda parte vamos a hablar un poco adelante y ahí yo tendré algún comentario igual y ustedes imagino que también. Colega, está identificado como TMRR, usted dirá su nombre, colega. Su micrófono, por favor. Ahora sí, Sí, ahora sí. muy buenas noches. Buenas Yo noches. creo que uno de los temas fundamentales que está detrás de esta discusión de los modelos es la concepción que tenemos de cómo, eh, qué es conocimiento. Y el conocimiento, desde mi punto de vista, se ha visto siempre como el acto de memorización. Y cuando un niño o un joven o una persona, un profesional conoce, es cuando repite un montón de conceptos que ha aprendido en la universidad, etcétera. Y entonces eso se considera como conocimiento. No la propia elaboración, la propia creación, el fruto de la propia reflexión, que si bien puede estar acertada o desacertada, es una construcción propia. Entonces, yo creo que esta forma de interpretar qué es el conocimiento es uno de los fundamentos que ha permitido evolucionar un poco esto de los modelos, ¿no? En función de que sea la construcción propia. Sin embargo, como el conocimiento sigue siendo considerado fundamentalmente como repetición, todos los sistemas educativos, no solamente en Bolivia, sino a nivel mundial, yo creo que siguen reproduciendo el primer modelo del que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, esa prueba que se hace en muchos países para ver la calidad, ¿no? La evaluación de la calidad de la educación, tiene que ver mucho con el tema de este conocimiento previamente elaborado y que tiene que repetir el niño. Si sabe leer, si sabe escribir, si sabe sumar, si sabe restar, estos elementos básicos que son como una especie de estándar, ¿no? Y la calidad de la educación depende de que haya un mayor dominio de estas funciones básicas y entonces la escuela se limita a la práctica de estas cosas. Y bueno, yo creo que, por ejemplo, ahí es una total distorsión de estos sistemas internacionales el pretender evaluar los sistemas educativos desde el punto de vista de esta memorización. Por eso yo creo que esta concepción de lo que tenemos, de lo que es el conocimiento, es una de las cosas que está obligando a que el sistema más tradicional sea el que sea dominante en todos los sistemas educativos en la mayor parte del mundo. Excelente. Sí, hay gran parte de lo que se estudia, inevitablemente, ¿no? En cualquier esquema de estudio, uno siempre termina, la simple lectura de un libro es parte de en parte una memorización y en parte una retención de aquello que se lee. El conocimiento hoy en día, desde ese punto de vista, eh, es toda esa construcción también, ¿no? O sea, dentro de algunos años en adelante, por ejemplo, vamos a darnos cuenta que mucha referencia bibliográfica vamos a dejar de usarlo. ¿Por qué? Porque está estableciéndose con el tiempo cada vez más conocimiento, ¿no es cierto? Y ese conocimiento hoy en día no es necesariamente establecido por un científico, por un docente, por un académico. Vean ustedes
en el escenario social cotidiano, ¿no es cierto? A veces un hecho social genera un conocimiento que después uno tiene que entender, ¿no es cierto? Y a partir de ahí recién se hacen algunos cuestionamientos, unas reflexiones y unas teorizaciones. Es ahí donde aparece lo que dicen los nuevos conceptos, las nuevas teorías. En efecto, entonces, la memorización, que al hablar de un modelo no se trata de decir que está bien o que ya no sirve o que hay que dejarlo. La idea de esta conversación es analizar, reflexionar sobre los modelos y a partir de eso buscar aquella razón del por qué, por ejemplo, siguen vigentes o no, o qué es lo que los ha hecho disminuir su grado de impacto, ¿no es cierto? Por ejemplo, la memorización a la fuerza, ¿no es cierto? A la mala, como decimos, eso era vigente. Hoy en día no, pero el hecho del memorizar todavía es una actividad importante, ¿no es cierto? No podemos evitar. Imagínese usted, hagamos una lección, qué sé yo, de matemáticas, ¿sí? Si usted no memoriza, por decirlo de un modo así, muy bien ciertos conceptos, ciertos axiomas, ciertas leyes y hasta ciertas fórmulas, no va a poder desenvolverse, ¿no es cierto? Qué sé yo, en el álgebra, por ejemplo, había, me acuerdo, 10 casos de factorización más un especial o algo así. Eso era una memorización, pero que creo que muy pocos o nadie ha podido dominarlo. Pero en los hechos, hemos utilizado una partecita de todo ese conglomerado de factorización. ¿Qué quiere decir? Que probablemente no tengamos que aprenderlo todo así de memoria, pero hay algo que sí necesitamos aprenderlo, algo fundamental, eso que se llama lo útil que hay en esa memorización. Pasa en todas las asignaturas, en una asignatura como anatomía, por ejemplo, pasará lo mismo, ¿no es cierto? Usted, un estudiante de medicina que no se sepa muy bien los nombres, términos y cómo se llama partes del cuerpo humano, entonces difícilmente va a poder avanzar en su carrera porque en los hechos, cuando él esté tratando un paciente, que sé yo, está operando, está haciendo una cirugía, va a necesitar eso como parte fundamental en su accionar cotidiano. Un abogado que no se sepa las leyes fundamentales, los códigos que van a hacer parte de su práctica cotidiana tampoco. Es decir, no hay que criticar en el sentido peyorativo la memorización. Lo que tenemos que entender es cuán importante aún representa la memorización. ¿Y desde dónde eso viene? Pues desde la época tradicional de la historia de la educación y de la misma pedagogía. Es eso lo que tenemos que ir entendiendo. Un primer escenario importante, ¿sí? Ahora, el método tradicional representaba muchas otras cosas más que se han dicho en el video. Yo puse un simple ejemplo y a partir de eso nosotros tenemos que entender que hay otras cosas más. En el método tradicional, por ejemplo, se habla de una puntuación en base a una escala sobre el cual inclusive hoy en día se sigue calificando. Ahora, ¿es bueno o malo? Lo que pasa es que uno tiene que saber en qué momento voy a aplicar una escala de puntuación para poder determinar grados de cumplimiento, de objetivos, de metas, ¿no es cierto? Y ahí sí que hay grandes opiniones. Por ejemplo, sobre 100, 50 más 1, aprobación, ¿no es cierto? Pero muchos critican eso. Dicen, ¿cómo es posible? Los estudiantes se vuelven mediocres porque solamente van por la mitad del conocimiento. Entonces dicen, hay que subir 65 puntos. Me acuerdo en una universidad el puntaje de aprobación era 65. En posgrado, los puntajes de aprobación iban del 75 a 85 como notas mínimas de aprobación. ¿Sí? Y, por ejemplo, hace muchos años atrás, yo me postulé a una empresa minera donde la nota de aprobación para ingresar a esa minera era 100 sobre 100. 99.5 no servía. Sacabas 100 y entonces estabas adentro.
99.5 no te contrataban. Entonces, las escalas que se aplican en calificación ya hace mucho, es decir, esa contratación, ese examen, por ejemplo, en esa minera, estaba básicamente basado en la memorización. ¿De qué? De los cursos que se daban previo a esa evaluación. Entonces, ¿sirve o no sirve? Depende de dónde estás, depende de qué es lo que estás haciendo. En este caso, diríamos en términos curriculares, dependerá de la asignatura, del tema, del enfoque que le estás dando a una asignatura o a un tema, ¿sí?